Estamos estudiando, estamos haciendo una lectura de Deuteronomios. Vamos a hacerlo hoy en el capítulo número 4. Le invito para que se quede y escuchemos juntos la palabra del Señor Jesús en esta hermosa mañana. Dice así Deuteronomio capítulo número 4. Ahora pues, oye, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Que Jehová les da a cada uno de vosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que nos hable el Señor en esta mañana. Soberano Dios, yo te ruego que me uses, yo te ruego que me ayudes, que me des el discernimiento, que me des, oh Dios, la unción, la autoridad del Espíritu Santo, para que esta palabra que es viva y eficaz pueda llegar a los corazones de todos y que nos hable conforme a la necesidad que tenemos. En el nombre de nuestro Señor, que llegue esta palabra, impacte el corazón de un necesitado de Dios en esta mañana. Si hay necesidad de Dios en nuestras vidas, aquí estamos, Señor, porque deseamos oír la voz del Señor, deseamos recibir la palabra, deseamos ser fortalecidos, deseamos poder seguir caminando contigo y que otros que no lo han podido hacer puedan caminar con Dios, puedan seguirle y puedan esperar de los cielos su venida, el día en que suene la final trompeta para levantar a los redimidos y estar siempre con el Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo ahora. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a mirar entonces bajo el tema, el mandato de Dios debe ser obedecido. El mandato de Dios debe ser obedecido. Habíamos acabado de mirar y de este domingo anterior de recordar una historia, y es Moisés en los campos de Moab. Está haciendo el recordatorio, porque el tema central de este libro es el recordatorio. Y les está diciendo a ellos de la tierra que heredaron. Les ha hablado de la tierra que heredaron a este lado del Jordán. Las 2 tribus y media, que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y les ha recordado entonces qué les entregó, qué querían alcanzar ellos. Recuerden que las 2 tribus se unieron para decir que ellos eran los que merecían tener esa tierra porque tenían muchos ganados, que la tierra era de ganados, y dejaron, y solamente se vieron ellos 2, pero Dios que hace su voluntad y que sabe cómo es que nos reparte a cada uno y cómo nos da, él dijo, bueno, listo, para ustedes les voy a dar esa tierra, Rubén y Gad se la voy a dar, pero no todo les voy a dar a ustedes. Ahí les voy a dar una parte importante a media tribu de Manasés. Y entonces encontramos que el Señor les está diciendo que la heredad es el Señor el que la da y la reparte como Él quiere, pero que quiere que todos participemos y que el pueblo que iba a estar ahí tenían que unirse juntos para acompañar a todos los que no habían heredado, y tenían que acompañarlos a cruzar el Jordán e ir hasta la tierra de Canaán para conquistar la tierra, y que todos deberían ir. Así hubieran tenido ya su heredad a este lado del Jordán, no por ello deberían quedarse ahí tranquilitos. No, ya tenemos todos nosotros, así que vayan ellos. No, aquí nos habla de unidad, nos habla de que todos somos uno solo, y que cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Esta es la enseñanza que nos estaba dejando la palabra de Dios en este tema anterior. Y también Moisés, que es el que Dios ha llamado, le pide el Señor a Moisés que anime a Josué, porque Josué es el que va a entrar y repartir la tierra, es el que va a conquistar toda la tierra de Canaán. Y aunque Moisés quería entrar también y estar allí,
el Señor le dice que el tiempo de Moisés ya se le había terminado y que no iba a entrar a la tierra prometida, pero que la iba a ver, y Dios le concede a Moisés subir al monte y allí estar desde el monte Pisga, ve todos los puntos cardinales. El Señor le dice, esta es la tierra que van a tener los hijos de Israel por heredad. Solamente anima a Josué y fortalécelo para que él vaya. Y aquí concluíamos que Dios nos llama a animar a alguien. ¿Para qué? Para que le sirva, para que pueda ser instrumento de Dios en las manos. Y todo esto nos habla de un pueblo unido. Pero ¿qué necesita vivir ese pueblo que ha recibido las promesas, que ha heredado, que tiene bendiciones de Dios? ¿Qué necesita seguir haciendo? Viene el capítulo 4. Y en este capítulo 4, entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar un tema muy importante, y es el mandato de Dios debe ser obedecido. Comienza el versículo 1, dice, ahora pues, oh Israel, oye. Otras traducciones ponen escucha. Aunque hay una diferencia entre oír y escuchar, no quiero profundizarme en los términos del griego o del hebreo en este caso mejor, pero sí enfatizar que lo que Dios le pidió a Israel es que escuche, porque escuchar es poder estar atento, porque escuchar también significa en ese sentido obedecer. Escucha los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. La razón de escuchar con atención y llevarlo a la vida nuestra para obedecerlos es que podamos vivir, para que podamos tener vida. Bendito sea el Señor. Lo que Moisés les enfatizaba al pueblo que estaba ahí era que tenían que escuchar los estatutos, decretos que él les estaba enseñando, para que los pusieran por obra, para que vivieran y para que entraran y poseyeran la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, les iba a entregar, les daba. Este es lo que quiere subrayar en este capítulo 4. A partir de este momento, el discurso, la enseñanza, el gran sermón de Moisés en los campos de Moab para los hijos de Israel, es decirle, oigan, por favor, escuchen, estén atentos. Porque si están atentos, si los ponen por obra, van a entrar, van a poseer las promesas de Dios. Y en esta mañana, de eso se trata nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Se trata de que nosotros podamos oír. La enseñanza que se dio para los niños está hablando del pastor y los textos que se leen de ese pasaje del buen pastor nos habla de que las ovejas oyen la voz del pastor, que él conoce las ovejas y que las ovejas conocen al pastor. Así que las ovejas oyen la voz del pastor. Aquí está el Señor a través de Moisés, porque Moisés, entre otras cosas, que era pastor de ovejas. 40 años lo entrenó Dios en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Para qué? Para que pudiera aprender a comprender cómo es un rebaño, cómo hay que hablarle a un rebaño y cómo hay ovejas que de pronto se dispersan y se pueden alejar de oír la voz del pastor y pueden ser presa
de las fieras. Por eso Moisés, como un hombre que ha sido entrenado como un pastor, puede hablarle a Israel y presentarle al Dios del cielo, al gran pastor, como dice el apóstol San Pablo, al gran pastor de las ovejas. Y le dice algo importante en el versículo número 2, que lo tengo subrayado acá. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Así que el mandato del Señor era aquí, no añadir ni disminuir a la palabra, porque el hacerlo iba a poner en problemas al pueblo. Dice la Biblia en Proverbios 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Así que el énfasis de la Biblia completa es no añadir, es estar atento a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Solamente a eso. No le pongas más ni le quites. También dice Apocalipsis, en el capítulo número 22, el final de Apocalipsis, el final de la Biblia, dice el versículo 22, el capítulo 22, verso 18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le añade. Versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que la Biblia termina con un sello y con una condición bien fuerte y bien clara. Si alguno le añade a estas cosas, le serán añadidas las plagas que están ahí en ese libro. Y si alguno le quita, será quitada su parte del libro de la vida. Así que, en un ejemplo que hay aquí, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículos 4 y 6, la Nueva Versión Internacional, dice a partir del versículo 4, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En este caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan, invalidan ustedes la palabra de Dios. El Señor les había hablado puntualmente a los judíos cuando Él predicaba a los escribas y a los fariseos, que ellos habían invalidado la ley divina, la palabra de Dios, porque le habían añadido las tradiciones de los hombres, o sea, la habían cambiado. Y en el mandato le puso el ejemplo donde lo habían cambiado. Uno de tantas cosas que habían cambiado. Y es que la Biblia decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos habían enseñado que con cualquier ayuda que pudiera hacer el hijo, estaba bien. Que si una ayuda, la nueva versión internacional me gusta, porque hace una traducción muy clara. Cualquier ayuda que pudiera darte
ya la he dedicado como ofrenda a Dios. O sea que se podía excusar que lo que hacía lo hacía para el Señor, que cualquier cosa, y que con eso ya bastaba. Y el Señor dijo, así, con ese tipo de enseñanza, han invalidado, han anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Y terminó diciéndoles, bien habló el profeta cuando dijo, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso, desde allá, desde el libro de Deuteronomio, antes de Israel heredar y pasar a la tierra prometida y apropiarse de todo ello, el Señor le estaba recordando, le estaba advirtiendo, vea, a la palabra de Dios, a lo que yo les digo, tienen que oírlo, tienen que prestarle toda la atención, tienen que escucharlo y no pueden añadirle ni quitarle. ¿Por qué? Porque las consecuencias del que no escucha la palabra del Señor pueden ser muy tristes. Y tiene que traer a la memoria Moisés un episodio que ha sucedido hace muy poquito tiempo, precisamente en los campos de Moab. Dice el versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor a todo hombre que fue en pos de Baal Peor. Vuestros ojos vieron todo lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. ¿Quién era Baal? Baal era el dios cananeo. Era el dios de todos esos pueblos tenían a Baal como Dios. Adoraban a Baal, pero de acuerdo a cada región, entonces a cada lugar le ponían el nombre del Dios con el nombre del lugar. Así que el lugar, en los campos, en la llanura de Moab, el lugar se llamaba Peor, así se llamaba el lugar. Y entonces allí le pusieron Baal Peor, era un sitio de adoración, era una pequeña montañita que había, y allí había un templo de Baal, pero por el lugar se le llamaba Baal Peor. Pero allí pasó algo bastante maluco. Había terminado la guerra, había terminado Dios de bendecirlos, dándoles la victoria sobre los dos reyes amorreos, que era Sehón y Og, reyes que estaban en esa tierra. El rey de Basán, ahí estaban estos dos reyes de Hesbón y de Basán, habían sido vencidos por la mano poderosa de Dios. Ahora ellos habían tenido esa victoria y esa tierra era para ellos. Pero ¿sabe qué pasó? Antes de este paso de entrar a la tierra prometida, sucedió algo muy triste para Israel. Y Moisés tiene que recordárselo a Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de haber tenido la bendición y el triunfo más grande y la victoria más extraordinaria, Israel un día no escuchó a Dios. Israel un día se dejó seducir de los moabitas. Los moabitas también habían resistido el paso, pero Dios les había dicho a Israel que a los moabitas no les podía hacer guerra, no los podía enfrentar con guerra para destruirlos, porque eran parientes y Dios decidió que a ese pueblo no lo destruyeran ellos. Pero resulta que los moabitas sí se tramaron un plan para destruir a Israel. Ellos se contrataron un día a un profeta, a un vidente que había por ahí. No era un profeta de Dios, Balaán no era un profeta de Dios. Para los que leen la Biblia tenemos que tener presente eso. Pero por causa del pueblo de Israel y de todo lo que contrató Balac, rey de Moab, para hacer contra Israel a través de Balaán, entonces Dios tuvo que intervenir.
Toda la historia está ahí en el libro de Números. Y no la voy a relatar, pero voy a relatarles lo que hizo Balac a través del consejo de Balaán. Balaán, cuando vio que no pudo maldecir, porque cuando abrió su boca y iba a maldecir a Israel, le saliera la palabra de Dios. Dios lo tomaba en ese instante. ¿Por qué? Porque a Israel no podía maldecirlo nadie. Por eso el pueblo de Dios no puede ser maldecido. No se puede hablar mal porque Dios es el dueño del pueblo. Y entonces a Balaán le salieron palabras de bendición para Israel, y Balac se enojó muchísimo y dijo: te contraté y te pagué para que me lo maldijeras y lo has bendecido 7 veces. Entonces, como este hombre no era un profeta de Dios, Balaán aconsejó a Balac, dijo: bueno, van a usar de astucia, van a ser inteligentes con ellos. Cuando lleguen por aquí y cuando pasen por esta tierra, manden a las mujeres que seduzcan a esos hombres y que los lleven, y así a través de ellos entonces ustedes van a poder afligirlos y los van a poder destruir. Y de hecho eso pasó. Las mujeres moabitas salieron y conquistaron, ya no como el rey pensaba con hombres de guerra, sino le lanzaron las mujeres muy bonitas y empezaron y conquistaron a los hijos de Israel. Y dice la Biblia en Números capítulo 25, Números capítulo 25, este es el episodio que tiene que recordar Moisés a Israel antes de pasar a la tierra prometida. Por eso el énfasis es: oiga, escuche con atención, ponga atención a las palabras de Dios, porque el no poner atención trae consecuencias tristes. Moraba Israel, versículo 1 del capítulo 25 de Números, en Sitín. Sitín, ¿qué es ese lugar? Era un lugar, una región de aproximadamente 5 kilómetros de extensión, donde los israelitas hicieron un campamento ahí en los campos de Moab. Ellos hicieron un campamento grande ahí en el lugar llamado Sitín, y el pueblo, y ahí en ese lugar fue donde los moabitas no les mandaron guerreros, les mandaron las muchachas, las mujeres, también tanto casadas como solteras, porque Baal, a ese Baal, ahí en el lugar donde había ese santuario de adoración a Baal se le hacían unas orgías horribles. Y allá se ejercían una cantidad de cosas que no digo ahora, porque tenemos niños. Pero la Biblia dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, o sea, lo llevaban al santuario de Baal. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el versículo 9 dice: y murieron de aquella mortandad 24,000, que lo cita Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice que eso que sucedió allá era un ejemplo para nosotros, los que nos han alcanzado los últimos tiempos, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron. Así dice el apóstol San Pablo, y que allá dice: y cayeron en un día 23,000, pero aquí dice que fueron 24,000. Pues 24,000 fue toda la mortandad, pero en un solo día cayeron 23,000. Ese día, en ese momento estaba Israel, por supuesto el campamento de Israel estaba llorando y gimiendo al pie del tabernáculo de reunión por lo que había pasado.
por la mortandad que se había desatado a causa de que el pueblo deliberadamente se dejó conquistar. Dios les dijo que no podían adorar a otro Dios fuera de él, que no le podían servir, que no se podían unir a otro pueblo. Dios les dijo que pasaran por ese camino, que no se juntaran con ese pueblo, pero ellos no escucharon esa voz. Y fue tan terrible lo que pasó ese día, que estando el mismo pueblo, dice, según Números 25, que no les voy a dejar para si ustedes lo quieren leer después, que el pueblo mientras gemía allí, algunos, dice que un israelita vino y trajo una mujer de Amalek, vino y la trajo y la presentó allí al campamento, y a la luz del pleno día estaban allí un israelita con una mujer extranjera, con una madianita exactamente, y dice que Fines, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el nieto de Aarón, el sacerdote, movido por el celo de Dios, corrió y fue a la tienda y los alanceó con una lanza, los cruzó a los dos, y así se detuvo la mortandad. Y Dios ese día alabó lo que hizo Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, porque dijo, porque tuvo celo por mí. ¿Por qué? Porque a Dios le duele. Porque la Biblia dice que Dios es celoso. Que Dios es celoso cuando alguien que le ha conocido a él, que supuestamente le sirve a él, se va detrás de otro y ama a otro. Este recordatorio es un recordatorio triste en la vida de Israel, para amonestarlos y para llamarles la atención de que desobedecer a Dios trae muerte, trae destrucción. El versículo 4 de Deuteronomio sigue diciendo, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Vean la garantía de poder permanecer en Dios, de poder permanecer firmes en Dios y estar vivos, o sea, de tener esta vida de Cristo en nosotros, es que escuchemos atentamente la palabra de Dios y que no le vayamos a añadir a ella, ni tampoco le quitemos. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que la palabra de Dios es cualquier cosa, entonces uno dice, no, pues no importa, yo hago esto y ¿qué pasa? Pero la Biblia allá en Israel habla de mortandad literal. En este tiempo la gente no se muere literalmente, pero la gente sufre la muerte espiritual. Hay gente que se ha muerto espiritualmente, se ha apartado de los caminos de Dios porque ha dejado de oír la voz de Dios y no le ha importado irse y unirse a otros pueblos y aún rendirle culto a otro. Pero el Señor hoy en día tiene misericordia. La parábola, la comparación de las ovejas, de las 100 ovejas, está señalando el Maestro, el Señor Jesús, que Él tiene misericordia de aquella que se va del redil y Él vuelve a traerla. Pero ¿qué necesita? Escuchar la voz de ese pastor. El Señor quizás está buscando. Todavía hoy alguien puede estar extraviado. Puede ser que alguien hoy se haya ido de este redil, se haya ido de este campamento, pero el Señor está allí llamándolo. ¿Será que usted puede oír esa voz en esta mañana para que venga hasta la presencia de Dios? Para que escuche la voz del pastor, el cual quiere perdonarle, el cual quiere sanarle las heridas, el cual quiere curarle de toda esa inmundicia. ¿Será que hay alguien que será capaz de volver? Pero para que puedas volver, tienes que decidirte, tienes que tener una resolución absoluta de decir, yo voy a ir en pos de la voz de mi Señor Jesucristo. Por eso Moisés sigue diciendo en el verso 5, mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos. Cuando les habla esto y le está hablando
en un sentido de que ya ellos conocían la palabra. Mirad que yo os he enseñado, porque es que cuando ellos llegaron a los campos de Moab para cruzar a la tierra prometida, ¿hacía cuánto tiempo les había hablado Dios? Desde el monte Sinaí, cuando recibieron las tablas de la ley, cuando recibieron los estatutos y las ordenanzas. ¿Por qué hay dos cosas ahí dadas? La ley, los 10 mandamientos los escribió el Señor directamente. Pero otra cantidad de estatutos y de mandamientos, estatutos y ordenanzas las dio el Señor mismo, pero a través de Moisés. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para decirle Dios un mensaje al pueblo. Yo voy a hablar, pero voy a usar a un hombre. Mis mandatos, mis estatutos, mis ordenanzas van a salir de labios de un hombre. Y ese hombre en ese momento se llamaba Moisés. Moisés era, y se lo recuerda, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que los hagáis, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Hoy en día se oye también que gente dice, no escuche porque eso es seguir a un hombre. No siga ya porque allá son hombres los que están hablando. La pregunta es, ¿Dios no usó a los hombres para enviar su palabra? ¿Y Dios no sigue enviando a los hombres? Pero aquel que habla así, no siga ya, porque está el enemigo que quiere destruir su vida, que quiere llevarte a otro lado, a otro lugar, y le dice, no siga porque esa es la voz de un hombre. Pero le está diciendo, no lo siga para que escuche la voz de ¿quién? Pues de otro hombre. Porque si usted no sigue al Señor aquí en la iglesia, a través de la predicación del evangelio, de los ministros y de todo lo que Dios ha hecho aquí, entonces usted tiene que seguir a otro. Usted va a escuchar a otro. Porque entonces de lo contrario te quedarías encerrado en casa, porque también conozco eso. Conocí a personas que dicen, Dios dice que no escucha a hombre ninguno. Que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso yo decidí no ir a ningún hombre. Yo me encierro en mi casa y en mi casa yo tengo mi culto, yo tengo mi propia vida con Dios. Yo no escucho a ningún hombre porque la Biblia dice así. Bueno, existe todo eso. Pero hay otros que no hacen eso. Dicen, no escuchen a ese hombre. No sigan porque esa es la voz de los hombres. Síganme a mí. Porque el que está diciendo eso, que no siga el mensaje, le está diciendo entonces sígame a mí, véngase con siga a este hombre, escucha a este hombre. Pero mis ovejas oyen, mis ovejas me conocen y oyen mi voz, dijo el Señor, y yo conozco cuáles son mis ovejas. Aquí hay un llamado del Señor a oír la palabra. Y si usted ha oído la palabra y Dios te ha enseñado aquí, pues Dios te pide que te quedes aquí, porque alejarte, irse a otro lado y no escuchar más la voz de Dios, ¿a través de quién? Pues de los hombres, porque Moisés fue un hombre. Y Dios usa a Moisés para amonestar a Israel y decirles, yo os he enseñado, Jehová mi Dios me mandó que les enseñara, para que los pongáis por obra. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Por qué había que guardarlos? ¿Cuál era la razón? ¿Para qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. El guardar la palabra de Dios, el ponerla por obra, el obedecerla, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué trae? ¿Qué es? Es sabiduría e inteligencia. Por eso el proverbista dice de esa manera, que los proverbios que escribió el sabio, el rey Salomón,
son para que los simples, para que el que no es entendido adquiera inteligencia y sabiduría. ¿Y cuál es la inteligencia y la sabiduría? Dice, el temor del Señor es la sabiduría. La palabra del Señor a través de la boca de Moisés le decía a Israel, esto es el guardarlos y el ponerlos por obra es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vea la grandeza de un hijo de Dios, la grandeza del cristiano. No son las cosas materiales que nosotros lleguemos a poseer, gracias a Dios por ellas, gracias a Dios por las cosas materiales, pero eso no es la grandeza de este pueblo, de esta iglesia. La grandeza de este pueblo es la palabra que tenemos. La grandeza de este pueblo es lo que guardamos. Es el mandato que seguimos, es la voz a quien oímos. Esa es la grandeza, porque eso nos ha hecho un pueblo sabio y entendido, un pueblo que es singular en la tierra. Porque ¿qué nación hay grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué pueblo hay que esté tan cercano de nosotros? Que tenga un Dios así como nosotros. ¿Qué pueblo hay? Usted sabe, usted lo sabe, iglesia, que hay mucha gente que clama a Dios y que le clama al uno y que le clama al otro, porque la gente, los pueblos tienen dioses. Por eso usted mira que los dioses que hay en los pueblos se tienen, en cada lugar hay un Dios, tiene un nombre y está asignado y está relacionado al lugar. Usted me entiende bien. Que hay dioses, hay nombres que llama la gente, y esta es la diosa de tal, y esta es la diosa de X, y esta es la diosa de allí y la diosa de allá. Con nombres relacionados como Baal, peor, como Baal y todos los nombres que tenía relacionados a los lugares donde lo adoraban. Porque la gente tiene una necesidad de una divinidad. Allá esos pueblos que estaban en la época de Moisés hacían eso porque ellos estaban convencidos que Baal, porque Baal también significa Señor. Para ellos Baal era el Señor, era el amo. Pero ellos no habían entendido que por encima de esa creencia y de ese Baal mitológico que el maligno les había metido, estaba el Señor, el dueño de todos los cielos y la tierra, y ese era el dueño de Israel. Ese era el que había llevado a Israel como ovejas, los había apacentado y los había cuidado, e iba por ellos cruzando por el desierto, pero Él era el único Dios que les podía responder. Era el único Dios que los podía acompañar cuanto necesitaban en los momentos de tribulación, cuando le clamaban a Dios, aun cuando desobedecían a Dios. Porque en el caso de Baal, peor, allí cuando se encendió el celo de Dios y la ira de Dios, porque viendo cuánto había hecho, que uno tiene que mirar la Biblia y analizarla, cuánto había hecho Dios por Israel. Cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas señales le había mostrado Dios a Israel para convencerlo de que Él era el único Dios. Pero ¿cómo era posible que hubiera llegado a tal situación Israel, que un poco de mujeres que salieron ahí fueran conquistando a un poco de hombres y se lo llevaran a un lugar, a una montaña, y allí terminaran adorando a una imagen? Porque Baal era una imagen de palo, de madera, y no era ni siquiera grande, era pequeña. Ese era Baal. Y cuando Dios ve que el pueblo está arrodillado frente a ese ídolo abominable, el celo de Dios se encendió contra Israel. Y dice, aleluya, que Dios había pensado destruir a todo Israel, a no ser por el celo de Fines, el sacerdote, cuando salió corriendo y dijo, no puede seguir esto así, esto se tiene que detener. Es que el celo de Dios está contra el mal. Y cuando el ser humano deliberadamente
peca contra Dios, no crea que está obteniendo la misericordia de Dios. A Dios le duele, pero Dios es tan bueno que se detiene. Bendito sea el Señor, porque es lento para la ira y grande en misericordia. No podemos jugar con el Señor, no podemos rendirle un culto cualquiera a Dios, no podemos estar viviendo de cualquier manera, porque como ahora no estamos yendo a la iglesia, cuando ahora no podemos vestir de la manera que queramos, porque ya no estamos yendo a la iglesia, podemos estar en el culto que queramos, podemos estar ahí esperando que se termine el culto, listo con la película para ver qué sigue. Ay, que termine ya ese pastor, porque ya estoy cansado de tanto culto y culto. No juegues con lo de Dios. No juegues con lo que el Señor te ha dado. Te dio una heredad, te dio la salvación. Lo más grande que tenemos es esta salvación. Hay que valorar esta salvación tan grande. El mundo entero hace lo que quiere, que ellos vivan como quieran, pero nosotros fuimos llamados por Dios, nosotros fuimos elegidos por el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra del Señor dice: ¿qué nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué pueblo hay? Porque es que la única palabra de Dios, la palabra de Dios es la única que es recta, es perfecta. Por eso hay un gran privilegio para los que hemos oído el mensaje de Dios, para los que hemos oído el evangelio de Jesús. Tenemos un privilegio. Dios nos reveló este camino, esta palabra. Bendito sea el Señor, pero tenemos una responsabilidad muy grande. Aleluya. Por eso tenemos que recordar la revelación original. En el versículo 9, Dios le llama la atención a Israel a recordar eso que hizo Dios al comienzo. Ese Dios, cómo se les mostró, cómo se les reveló a ellos, cómo ellos lo conocieron. Por tanto, versículo 9, guárdate. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dios estaba diciéndole a Israel: guárdate. Nos está diciendo en esta mañana a todos los que estamos en esta transmisión, ojalá no te me desconectes. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Usted ha visto que Dios es el Salvador. Usted sabe que este es el camino de la salvación. Usted ha visto a sus padres que han seguido el camino del Señor. Usted ha visto a sus padres que quizá ya partieron con el Señor. Usted los vio perseverar. Usted vio que Dios le responde a sus padres, a tu hermano, a tu familia. Usted ha visto las obras de Dios. Guárdate. Guarda tu alma con diligencia, ni se aparten de tu corazón todas estas cosas todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. Esto que estamos haciendo hoy nosotros, tenemos una responsabilidad, y es guardar esto y guardar la palabra, y con mucha diligencia, porque estaremos guardando nuestra propia alma, nuestra propia vida. Pero tenemos la necesidad y la obligación, por eso hemos dedicado todo este espacio de tiempo para enseñarles de una manera didáctica a nuestros hijos, porque ellos deben conocer la palabra del Señor también. Y también para los nietos, o sea que si hay abuelos que tienen aquí nietos, es un mandato de Dios que se la enseñen a los nietos. El día en que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. La palabra del Señor, Dios le dijo a Moisés: necesito que Israel entero me escuche. Israel fue llevado hasta el pie de la montaña del monte Sinaí porque Dios dijo: ellos tienen que oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos.
Alabado el nombre de Jesús. Dios nos está llamando en este día, en esta mañana, y hemos oído la voz de Dios de una manera muy extraordinaria, muy grande. Hemos recibido el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso hay este privilegio de ser un pueblo especial, de ser un pueblo entendido, sabio. ¿Qué pueblo hay en la tierra como este? Es sabiduría que tú oigas a Dios y que hagas exactamente lo que te dice la Biblia. Cuando alguno te llame y te muestre, diga, mire, escuche esto. De verdad lo que usted haga tiene que estar pesado. Tiene que estar medido por la palabra de Dios. Si lo que tú haces, si lo que tú vives está de acuerdo a lo que dice la Biblia, dele para adelante. Pero si lo que tú haces, si lo que tú estás viviendo te aparta de lo que dice la Biblia, te aparta de la comunión, te hace salir, entonces tenga cuidado y guarda tu vida, guarda tu alma. ¿Por qué? Porque los que estuvieron allá y se dejaron seducir, Balaam le dijo a Balaam, haga esto, vea, con guerra no los podrás destruir, con batalla no los podrás destruir, pero si te les metes suavecito, si los conquistas, si los seduces a través de las mujeres, van a ser presa. Y sí, así fue, fueron presa y cayeron en manos de ¿quién? Ellos se fueron detrás de las mujeres, bonitas, hermosas, pero ellas los llevaron detrás de los ídolos. Usted se va detrás de una cosa del mundo que le parece que no es ninguna cosa mala, pero qué malo es esto, porque la gente empieza a pelearse. Uy, no, pero es que esto no es malo. Pues pruébelo, lo que usted dice que no es malo, a ver hasta dónde te lleva. Los que se han apartado del camino del Señor saben que ellos se apartaron no siguiendo cosas así terribles, se apartaron por algo pequeño. ¿Y dónde están ahora? Estamos orando por ustedes para que puedan volver, y Dios les tiene la mano extendida para que regresen al camino. Por eso, si estás en el pueblo del Señor, escucha la voz y no te vayas, guárdate. Porque si oyes estas palabras, aprenderás a temer a Dios. Porque la Biblia dice, en Proverbio dice, que con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Solo es con el temor del Señor. ¿Y cuál es el temor del Señor? Lo que dice el mundo. Cualquiera dice, ay, yo le temo al Señor. ¿Cuál es? La gente no le teme a Dios. La gente habla de boca para afuera. De labios para afuera habla de temerle a Dios, pero quien puede temer a Dios es quien escucha la palabra, y quien recibe la palabra, ese le temerá a Dios, porque el que le teme a Dios le obedecerá. Vamos a terminar hasta aquí esta palabra y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Yo siento que Dios nos ha tocado hoy. El mandato de Dios debe ser obedecido. Debe ser obedecido. Las condiciones de la tierra prometida tenían obediencia. Los desobedientes no entraron. Se quedaron ahí. Hubo un ejemplo terrible. La humanidad va a vivir eso. Nosotros nos vamos a ir. Dios nos va a levantar. Pero aquí, ¿quiénes se quedarán? Los desobedientes van a quedarse aquí. Pero yo estoy hablando con un pueblo que ha aprendido, que hemos aprendido. Un día Dios nos hizo oír la voz, y nos la hizo oír a través de un campesino, de un hermano que estaba en la universidad, un muchacho tímido allá en la universidad. Nos habló a través de un compañero en la empresa. Pero ahí estaba la voz de Dios. Y llegamos y nos deleitamos. ¿Y hasta dónde hemos avanzado? Estamos a punto de llegar, pero al cielo mismo. Israel estaba a punto de llegar a donde ya habían heredado parte de la tierra prometida a este lado del Jordán. Pero ahí, estando ya ahí, 24,000 se quedaron ahí. No entraron, no heredaron.
No disfrutaron de lo que Dios tenía para ellos. No te quedes. No te quedes. Oh soberano Dios. Gracias, Señor. Gracias sobre Ahamaya. Gracias. Gracias, mi Jesús. Porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí. Porque su misericordia está aquí en la tierra. Porque su amor está aquí. Ayúdanos a oír y no a oponernos a la voz de Dios. Que escuchemos para obedecer la palabra. Porque el no obedecerla hace que nos quedemos. Señor, obra en tu pueblo, en el que se ha alejado, en el amigo que va a llegar al camino de Dios, que está llegando, obra para que esta palabra que es viva y eficaz haga temer, oh Dios, y haga guardar la palabra y obedecerla y ponerla por obra. Señor de la gloria, esta es nuestra riqueza, esta es la grandeza que tendremos, esta es la heredad nuestra, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia en todas las naciones de la tierra, es que no hay un pueblo que tenga un Dios tan cercano como está nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Él nos oye en todas las cosas que nosotros le pidamos y nos da las fuerzas cuando no las tenemos, nos levanta cuando nos caemos, nos sana de la enfermedad, hace milagros y maravillas. Él es nuestro Rey, a Él es la honra, a Él es la gloria, a Él es nuestra alabanza, Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida. Cuando viene el lobo y está rodeándonos, susurrándonos con otra voz para llevarnos a otro lado, hay una voz que siempre nos habla y es la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor